agradeciéndole al Colegio de Abogados y a ustedes esta ocasión de compartir, de pasar un rato agradable, haciendo lo que nos gusta, hablar de derecho. Ya es una costumbre de las autoridades de este Colegio de Abogados que cuando surgen nuevas leyes, cuando surgen cosas nuevas en el mundo del derecho, inmediatamente esta gente se activa y quiere que todos nos pongamos a tono con las novedades, con las cosas que surgen así de improviso, día por día, y es una forma de permanecer siempre en la cresta de la ola, de no permitir quedarnos atrás, sino todo lo contrario, estar siempre al frente de las cosas. Eso es sumamente importante. Nosotros recibimos una llamada de Lucía, yo creo que como a la hora de que habían aprobado el código, preguntándonos que si nos atrevíamos a organizar una actividad en la que habláramos de esa nueva legislación, de ese nuevo código. Pues claro que sí, yo estaba más que listo, por una razón que les voy a explicar. Este código es sumamente parecido a uno que teníamos anteriormente, que no es el del 1884, no, que es la ley 550-14, que todos creíamos que a la final iba a ser el nuevo Código Penal Dominicano, pero que por motivos muy particulares, que cuando quieran yo les voy a explicar cuál es mi idea a ese respecto, pues ese código finalmente no fue ley, se anuló por parte del Tribunal Constitucional, pero se hizo cuando ya teníamos casi 2 años manejando, desmenuzándolo, estudiándolo, y lo más importante, impartiéndose clase en las universidades sobre ese que iba a ser el nuevo código. Yo mismo, que era quien impartía la materia de Derecho Penal en la Universidad Central del Este, les decía a mis alumnos, nosotros no vamos a estudiar el código de 1884, que aunque es el vigente, porque era el vigente, ya tiene los aparatos puestos. Ya tenemos una normativa diferente que va a entrar en vigencia en poco tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar algo que ya no va a existir? Hagámoslo al revés. Estudiemos la que yo entiendo que va a ser la cara. Finalmente, no fue. Pero ahora, cuando me he visto la necesidad de tener que estudiar esta, me doy cuenta de algo muy sencillo. Esta es el 98%, más o menos, o 96% ahí, de lo que era la 550. Y ahora digo, qué bueno, porque por lo menos ya yo esa me la sabía. Pues nada, señores, vamos a entrar en materia. Como ya les dije, feliz de estar aquí. Vamos a comenzar con unas imágenes que tenemos, porque yo he aprendido que una gente hablando por un micrófono permanentemente aburre. Esto hay que entretenerlo de alguna manera. Por eso es bueno tener diapositivas y que la gente se pueda referir a ella y mirarla, porque eso hace más llevadero el tiempo que vamos a estar juntos. Entonces, a mí se me puede interrumpir. A mí se me puede preguntar. Y de hecho, es deseable. Porque si no, yo voy a estar aquí como una cotorra, como un loro. Habla que te habla, y no voy a ver interacción.
no voy a poder palpar el interés de ustedes o sus inquietudes, de manera que a mí me gusta que la gente pregunte, que la gente pida aclaración. Eso hace más dinámica la participación de uno, ¿de acuerdo? Entonces, novedades del nuevo Código Penal. ¿Alguien sabe por qué se llama 7425? Dígame, jefe. Lo del año tiene razón, pero la pregunta viene en otro sentido. ¿Por qué es 74? ¿Por qué? No, porque es el número que tocaba en el orden, tan sencillo como eso. Porque es la ley número 74. Antes tiene que haber una que fue 73, que ni ustedes saben cuál es, ni yo tampoco. Y después de la 74 vendrá una 75. Pero a nosotros nos tocó 74. El año sí, ciertamente el año es 25, porque en realidad es 2025. Lo que pasa es que se acorta. Así de sencillo. Pues vamos a ver una pequeña introducción. ¿Es realmente nuevo nuestro nuevo Código Penal? Bueno, sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a ver si alguien puede ayudarme. Dígame usted. Es cierto, pero sobre todo, este código es nuevo en el sentido de que viene con una ley nueva, trae ciertamente muchas cosas novedosas, otras que no lo son tanto. Después les voy a explicar por qué. Porque simplemente son nuevas porque están ahora dentro del código, pero ya hace rato que la veníamos manejando y que veníamos interactuando con ellas. Y en otro orden, no es tan nuevo nada, porque como ya dije, desde la ley 550, que fue en el año 2014, ya veníamos manoseando la mayoría de estas instituciones y de estas disposiciones que trae este código. ¿De acuerdo? Y últimamente, este código viene a sustituir, viene una ley que es antiquísima, por eso también es engañoso, porque el código que sustituye no es tampoco aquella ley de 1884 como quieren venderle a uno. No, hombre, en esos cerca de 100 y pico de años que pasó desde entonces, ha habido una serie de reformas y han habido una serie de adecuaciones de leyes y creaciones de otras que ya hace rato que veníamos manejando, que no es que llegan ahora de improviso tampoco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ahí hay una ley muy famosa, yo tengo aquí el Código Penal, es el viejito, que tiene unas modificaciones con la ley 2497, y esa ley introdujo muchísimas de las cosas que hoy quieren vendernos a nosotros como que son novedades. ¿De acuerdo? Violencia contra la mujer, violencia doméstica, aquel tratamiento que se cambió del 309, que incluye una serie de situaciones, y eso lo manejábamos hace tiempo. Esa es una verdad que es bueno que tengamos claro. Por eso digo, ¿aparecen en él por primera vez todas las supuestas novedades? No. Ya hace tiempo que manejábamos muchas de ellas. Aparecerá una que otra, pero no son ni el 2%, porque las otras ya estaban en las 550 como quiera. Está completo,
contiene todas las leyes de naturaleza o raigambre penal? ¿Quién puede responder esa pregunta? No, definitivamente no. Porque somos unos locos. Yo no entiendo. ¿Por qué no gastamos tantos malditos años para hacer un código penal? Y cuando hacemos el código penal dejamos fuera la ley de drogas, la ley de lavado, la ley de foresta, ¿cuántas más? Sigan diciendo. Son casi 20 leyes importantes que no están en el código. Si usted busca el código penal de otros países, es bastante grande, eso sí, pero ahí está todo. Todo lo que tiene raigambre o naturaleza penal está en el código. Ah, no, aquí no. Dígame. Pero no tienen por qué ser especiales, porque yo le voy a explicar, le voy a decir algo. Miren, hablemos de la ley de droga, por ejemplo, nada más. Es una ley especial. Y se creó independiente del código. Bueno, estaba bien, porque no había que modificar el código para crear la ley de droga. Bien. Pero ahora que ya tenemos un código, todo lo que tiene que ver con la penalidad y la definición de los ilícitos en materia de droga deberían estar en el código. Lo mismo lo que tiene que ver con el lavado de activos, lo que tiene que ver con la ley de medio ambiente, con la vaina de alta tecnología, con qué sé yo qué, con qué sé yo cuánto, pues. Pero la verdad no ha sido así. De manera que si está completo y contiene todas las leyes de naturaleza o raigambre penal, la respuesta es no. ¿Es este mejor o peor que el otro? Yo lo que quiero es responder eso con una tercera afirmación. Es más moderno. Se adapta mejor a los tiempos de hoy. Nos regula más eficientemente la sociedad que tenemos en este momento. Eso es real. Pero mejor o peor, eso ya está por verse. ¿De acuerdo? Por favor. Vamos a hacer aquí un rápido sobre las supuestas novedades que contiene esta nueva ley. Feminicidio, sicariato, ciberbullying, violencia económica, deepfake, estafa piramidal, instigación al suicidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, dolo eventual, culpa consciente, dopaje, autosecuestro, falsa denuncia, obstrucción de justicia, cúmulo de pena, aumento de las penas, sanciones por corrupción, violación sexual dentro del matrimonio o relación en pareja. ¿Saben que se va a vender más la cerveza? Bueno. Medidas sociojudiciales, responsabilidad penal de las personas jurídicas, órdenes de protección, la prescripción que se amplía muchísimo en algunos casos y otras más, Cuando dije que se va a vender más cerveza, es porque ahora hay que convencer. Ahora hay que... No, ya. No, ya no es a la brava, no. Bueno. Seguimos. Eso que dice ahí es importantísimo. ¿Alguno de ustedes puede interpretarlo? ¿Por qué yo hago hincapié
y le dedico una diapositiva solo a esa figura. ¿Qué significa? Díganme. Pueden pasar muchas cosas. Miren qué ocurre. Este código no se aprueba sin la crítica acerba de muchos sectores de la sociedad. Se aprueba con el aplauso y la conformidad de mucha gente. Pero asimismo, hay otros muchos que están en desacuerdo con muchísimas cosas, porque no le aprobaron unas cosas, porque dejaron fuera otras, porque incluyeron unas que no debieron. Y todo esto en algún momento irá al escrutinio del Tribunal Constitucional. En consecuencia, nadie de los que estamos aquí sabe exactamente qué podrá ocurrir en aquella instancia. Cuando yo les dije que les iba a dar mi opinión sobre lo que pasó con las 550, para mí es sencillo. Se salieron por la tangente. En vez de entrarle el diente al aspecto realmente escabroso que había en discusión, que era lo de las causales del aborto, decidieron anular el código por supuestos defectos en su construcción, en la construcción de la ley. O sea, que consiguieron el mismo efecto, pero sin tocar lo que en realidad toda la sociedad hubiese querido, que era que el Tribunal Constitucional dejara establecido de una vez y por siempre si esas causales iban o no. Que por cierto, este código no las trae. ¿De acuerdo? Y eso es una derrota para un sector muy importante de esta sociedad, representado por grupos feministas y por gente de los llamados de mentalidad progresista, los progres. ¿De acuerdo? Eso es así. ¿Sabe que eso siempre es? ¿Qué es un código? Bueno, el término código tiene una gran variedad de significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Pero en general se refiere a un conjunto de reglas, símbolos o signos que permiten transmitir, interpretar o procesar información. El código se refiere a un sistema de signos, símbolos o reglas que se utiliza para representar información o transmitir mensajes de manera estructurada. Puede manifestarse en diferentes contextos, como la comunicación. Se refiere a los códigos utilizados para transmitir mensajes como el lenguaje hablado o escrito. La informática, que se refiere al código fuente, que es el texto desarrollado en un lenguaje de programación que debe ser compilado o interpretado para ejecutarse en un ordenador. En derecho, que se refiere a una colección sistemática de leyes que regulan una rama del derecho, como es en el caso nuestro. En resumen, el término código tiene múltiples acepciones dependiendo del contexto en que se utilice.
Ahora, ¿qué es un código penal? Un código penal es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad. Esto es, que no existan normas penales vigentes fuera del compendio. Los códigos penales, en cierto sentido, buscan plasmar el jus puniendi, la facultad sancionadora del Estado. El Código Penal es un bloque sistematizado de características unitarias donde figuran las normas jurídicas punitivas de una nación. Abarca, por lo tanto, las leyes que son aplicables desde el punto de vista penal. En este sentido, el Código Penal plasma la facultad sancionadora del Estado. En todo Código Penal se recogen, por ejemplo, las penas privativas de libertad que existen para toda persona que cometa un delito. Cuando hablamos de delito, nos referimos desde homicidio hasta abusos, tráfico de influencias, malversación o robos, pasando por lesiones o calumnias. Como ustedes ven, en todas partes se habla de que el código es el conjunto de todas las disposiciones del ámbito penal, recogidas en un solo volumen. El problema nuestro es que quizás tenemos más afuera que adentro. Eso es como esos techos que están rotos, que están horadados cuando llueve mucho, que te dicen, está lloviendo más adentro que afuera. Eso es desafortunado, pero es nuestra sociedad, es nuestra realidad. Cabe destacar que en el campo del derecho se define como código al grupo de reglas legales sistemáticas que sirven para regular de manera unitaria a un determinado asunto. Esta definición permite que se conozca como código a la recopilación sistemática de diversas leyes y al conjunto de normas vinculadas a una cierta materia. El Código Civil, por citar una expresión concreta, describe al grupo ordenado, sistematizado y unitario de reglas de derecho privado que rigen sobre las relaciones civiles de las personas, tanto físicas como jurídicas, sean privadas o públicas, siempre que las personas actúen como particulares. El Código de Comercio, por su parte, es el conjunto de normas y preceptos creados para regular las relaciones mercantiles. Seguimos. Origen y evolución. Obviamente, a la llegada de Colón a la isla no existía ni código penal ni leyes como la conocemos, leyes positivas. Quizás los indios tenían tradiciones y quizás tenían sus propias reglas de conducta que estaban dictadas por la costumbre. Eso es real. Pero es a partir de ahí, a la llegada de los españoles, cuando comienza a hablarse de leyes propiamente. ¿Y cuáles leyes serían entonces? Pues obviamente las leyes de los propios españoles. Más adelante se hizo necesario que se crearan
las llamadas leyes de India, que se daban mediante ordenanzas. Pero aquí hay una cosa que es importante conocer, y es que la preocupación por el tratamiento que los encomenderos daban a los indios llegaron finalmente a la corona en España. Y en España se tomaron previsiones para evitar los maltratos, para dulcificar la suerte de los indios. El único problema es que aquí nunca se le hizo caso, porque se dictaron allá en España y aquí nunca se conocieron o nunca se aplicaron. Esa es una realidad. Mediante el Tratado de Basilea de 1795, el país pasó a manos de Francia. Y del mismo modo, Francia impuso en estos territorios que sus propias leyes. En el 1000, que eran los códigos napoleónicos. En el 1812 nos regimos por las leyes de la Constitución de Cádiz en España. Seguimos. Con la invasión haitiana del 1822 volvieron las leyes francesas, que eran obviamente las que estaban en uso por el gobierno haitiano, por el país de Haití. En la independencia de 1844, de todos modos seguimos con el Código francés de 1832, que luego se adecuó al español. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento de la historia del derecho dominicano, el abogado estaba obligado a saber francés. De hecho, las universidades hacían un hincapié grande porque la mayoría de las obras de referencia, las obras a las que había que acudir, estaban en francés. Massot, Garot y una serie de cosas eran obligatorias que se leyeran en francés. Nuestro Código Penal estrictamente dominicano, que ya no fue una adecuación, nació en el 1884 y es el Código Penal que sustituye la ley 7425. Como ya le dijimos, este código fue realmente sustituido por la ley 550-14, y unos días antes de que entrara en vigencia esa ley, fue anulada por el Tribunal Constitucional hasta que llegamos aquí, del 16 al 2025, cuando finalmente tenemos esta nueva ley, la ley 7425. Eso es una pincelada más o menos a grandes rasgos de lo que ha sido la historia y devenir del Código Penal dominicano. Aquí llegamos a la ley 7425, que por cierto, ya la vi presa allá afuera. ¡Guay! No hay descuido. Te lo digo porque yo... No, miren, no hay descuido. Yo tengo todavía la que está impresa y que circula por los medios. Bueno, pues ya vi que ya está. Bueno, vamos arriba, vamos a hablar de esta ley. ¿Cuál es
la estructura del nuevo Código Penal Dominicano. Bueno, tiene 8 considerandos, 45 vistos, 393 artículos, 4 libros, una disposición transitoria y 3 disposiciones finales. Y aunque no lo digo expresamente, pero quiero que tengan eso pendiente, se supone que estas directrices, que este código, que esta normativa, que esta ley va a entrar en vigencia, si Dios quiere, dentro de un año. ¿De acuerdo? Y yo preguntaré, ¿por qué dentro de un año? ¿Por qué se toma ese espacio? Díganlo. Usted, joven, que levanta las manos. Bien, ¿alguien más quiere participar? Díganlo. Comprendo. Es importante decir aquí lo siguiente. Hay un principio general del derecho que dice que la ley se reputa conocida por todo el mundo. ¿De acuerdo? Ahora bien, de manera sabia, el legislador nos está dando un año para que chequeemos, veamos, estudiemos, analicemos y nos enteremos realmente del contenido de ese código. Aunque realmente la ley se presume como conocida, en este caso nos están chanceando, nos están dando la oportunidad de que realmente la conozcamos. Claramente eso permite que instituciones como el Colegio de Abogados se preocupen por difundirla, por estudiarla, por darla a conocer. Otros estamentos de la sociedad terminarán haciendo lo mismo. Las universidades, los clubes y las asociaciones. ¿De acuerdo? Y todos nosotros simplemente no voy a decir por curiosidad, sino por deseo de saber, también haremos lo mismo. Conocer la ley, lo cual siempre será de provecho y beneficio para todos. Entonces, seguimos. Dije, cuando hablamos de la estructura del código, que había 4 libros. El primer libro trata de las disposiciones iniciales y tiene varios títulos. En el título 1 habla de los principios fundamentales y de la responsabilidad penal. En el título 2 trata de las infracciones, las penas y las medidas sociojudiciales. Seguimos.
En el libro segundo habla de las infracciones contra las personas. Tiene varios títulos. En el título 1, de las infracciones muy graves contra la humanidad. En el título 2, de los atentados contra la persona humana. En el libro tercero habla de las infracciones contra los bienes y la propiedad. En el título 1, de las apropiaciones fraudulentas. En el título 2, de las infracciones contra los bienes. Y en el libro cuarto habla de los abusos de la autoridad pública, las infracciones contra la autoridad del Estado, la nación, la confianza y la seguridad pública. Tiene varios títulos detrás. En el título 1, de los abusos contra la autoridad pública. Título 2, de las infracciones contra la administración pública. El 3, de los atentados a la confianza y a la seguridad pública, de los atentados a los intereses de la nación y finalmente de las disposiciones generales. Desde el mismo inicio del nuevo Código Penal dominicano, se importantiza y dejan claro dos aspectos fundamentales que permean como ejes transversales todo el cuerpo de este estatuto normativo. Primero, la aplicación de los derechos fundamentales y segundo, la supremacía de los principios generales del derecho penal. Seguimos. Aplicación de los derechos fundamentales. Esto es, vamos a entrar en lo que se suelen denominar los principios. ¿De acuerdo? Las leyes modernas, los códigos de nueva data, suelen comenzar con principios rectores que se supone son ejes normativos. Aparecen en este nuevo Código Penal, estaban en la Ley 550, pero no son nuevos como tales, no son nuevos. ¿Por qué no son nuevos? Bueno, porque si usted se va al Código Procesal Dominicano, que entró en vigencia, ¿en qué año? No, en vigencia entró en el 78, ¿no fue? En el 2, en el 4, es ley 7602, pero entró en el 4, que se tuvo 2 años de vacaciones. ¿Dijo? No, esa es la ley 1015 que modificó el código. Y que, por cierto, se la llevó el Constitucional, por cierto. Para que usted vea, después de tener casi 12 años en uso, se la llevó por la vía del ponche. Pues fíjense, ya desde entonces este código inaugura los principios. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que hasta el 24, 18, 28 son relativos a los principios. ¿Cuándo vuelven otra vez los principios? ¿Dónde aparecen nuevamente? Que no estaban. Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Dónde? En la Constitución del 2010.
Ya desde entonces vuelven, pero ahora ya sí, ya tienen, son principios fundamentales, son principios constitucionales. Y ahora los encontramos nuevamente referidos al nuevo Código Penal Dominicano. Y el primero de todos es el de la aplicación de los derechos fundamentales. Artículo 1. Se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Dominicana y en los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como las interpretaciones hechas a estos por los órganos jurisdiccionales competentes y el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal. Ese es el primero de los principios que trae el nuevo Código Penal Dominicano: el respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Si usted se va a todos los convenios de derechos humanos, usted va a encontrar todos esos principios y más. Ya se puede ir directo a la Constitución, que también están ahí. Vamos al próximo. Reconoce la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos respecto a los derechos fundamentales, en el sentido de que tienen vigencia plena en materia penal. Un aspecto novedoso es que establece el reconocimiento de la aplicación en materia penal de las interpretaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales de los derechos fundamentales. Esos son el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica, esos son el que si yo quién de La Haya, o sea, todos esos órganos, tribunales internacionales que tienen que ver y conocen sobre la violación de los derechos humanos. También introduce la vigencia de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal y la supremacía de los principios generales del derecho penal. Seguimos, caballero. El artículo 2. Supremacía de los principios generales del derecho penal. Este código reconoce asimismo la supremacía de los principios generales del derecho penal contenidos en el artículo 3, los cuales prevalecen sobre cualquier disposición legal contenida en este código o en cualquier otra ley de carácter penal. Reconoce la supremacía de los 7 principios generales dispuestos en el artículo 3, estableciendo que prevalecen sobre cualquier disposición legal contenida en este código o en cualquier otra ley de carácter penal. Principios fundamentales: el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal, el principio de interpretación estricta, el principio de personalidad de las penas, el principio de responsabilidad, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad, el principio de resocialización, el principio de no duplicidad de condena, el principio de favorabilidad, el principio de lesividad, el principio de intervención mínima y el principio de territorialidad de la ley penal.
Estos son los principios que comenzaremos a ver y comenzaremos a familiarizarnos con ellos a partir de ahora. Estos principios aparecen al principio del nuevo Código Penal Dominicano. O sea, están en el artículo 3 del nuevo Código Penal. ¿Cuál? 2. Bueno. Anoten que es el 2. Comenzamos con el principio de legalidad. Pero miren que se sigue diciendo 3. Está bien, yo le creo, parece que en el mío era 3. A nadie se le podrá imponer ninguna sanción ni medida de seguimiento sociojudicial si su conducta, sea por acción u omisión, no se encuentra prohibida o ordenada de manera precisa e inequívoca por la ley. En ningún caso podrá la ley remitir a una norma jurídica de menor jerarquía para completar el supuesto de hecho de una infracción, ni para fijar las sanciones, medidas de seguimiento sociojudicial o de seguridad que son aplicables a ella. ¿Entendemos bien? Ese es el principio de legalidad, que significa simplemente que para que a usted le juzguen por un hecho punible, tiene ese hecho que haber estado contemplado en la ley como delito previamente, antes de que usted cometa el hecho. ¿De acuerdo? Y tiene que estar claro, tiene que estar escrito, porque nuestro sistema de derecho es un sistema de derecho positivo, que significa que la ley es escrita, no como en otros países, que es consuetudinaria, que procede de la costumbre. No, aquí tiene que estar plasmada por escrito. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esto del principio de legalidad. Y que nadie puede ser sancionado ni aplicada ninguna sanción, ni ninguna multa, ni ninguna cosa, si no es por un hecho que previamente esté escrito, que se conozca, que la ley está ahí, no por inventos, no porque a nadie le dio la gana. ¿De acuerdo? El principio de irretroactividad de la ley penal. La ley penal no se aplicará a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, salvo que favorezca a la persona imputada o subyúdice o que esté cumpliendo condena. ¿Algún comentario? Dígalo. Sí. Vamos a poner algo que en cualquier momento pudiera ocurrir. Pudiera ser que en algún momento la marihuana deje de ser una violación a la ley. El uso, el consumo de marihuana. Puede ser. De hecho, les adelanto que somos uno de los pocos países del mundo que todavía mantenemos el uso de la marihuana como un delito.
Ya eso cada vez va siendo menos. Pero si una persona está preso porque estuvo consumiendo marihuana y lo condenaron a 2 años, de los cuales ya cumplió 1, y mañana cambia la ley, y la ley dice que consumir marihuana no es delito, entonces esa persona hay que ponerla en libertad. ¿Entendemos eso? Lo interesante de esta cuestión es que solo opera cuando es en favor de la persona, porque cuando es en su contra, entonces no funciona. Dicho de otro lado, si esa misma persona está condenado, por así decirlo, a 2 años por un hecho que solo estaba sancionado por 2 años, y luego la ley cambia y esa sanción se lleva a 10, a él no pueden echar esos 10, pero no. Eso violaría su derecho fundamental, muy especialmente ese principio denominado de irretroactividad de la ley. Dígame. Gracias, gracias. Bien, déjeme revolver. Pareciera que ambos temas van a ser tratados en su momento como novedades que va a traer este código, que las vamos a ver todas, que las vamos a estudiar todas. Pero le adelanto al respecto de si pastores y no pastores, que en realidad, como decía Freddy Veragoico, en este país hay de todo. Cuando llegue el momento, usted va a satisfacer esa curiosidad. No se preocupe. Usted ahora y la joven después. Se haga procedido a de una pena que ya está cumpliendo y que favorezca a sí, hay muchas situaciones donde sí. Lo que pasa es que la reducción en las penas de manera legislativa no son frecuentes. Eso es una verdad que tenemos que tener clara. O sea, no es fácil encontrar que el legislador desmonta leyes y esas cosas, pero los supuestos están ahí para el caso de que se dé. Pero eso no es muy frecuente. Téngalo dígalo.
Sí. Se está el conocimiento de y habla sobre la revisión. Los requisitos para docente también, la revisión. Claro, yo quisiera más sobre nosotros no creo que sea público que como un tema policial, el artículo 13 sobre los golpes de la causa, el Ministerio Policial valió y hay personas que lo rodean, que son los que están formados 10, 15 años, y hay un Islam social que se apenas 10 años. Acusamos por el recurso de prisión para la libertad y lo mismo que tenía 10 años y que con el recurso de prisión ya no dejarse Maravilloso. Ahora yo les voy a regalar algo que pueden tener en cuenta. Tiene que ver sobre el incendio. El incendio es una de las leyes cuya pena es fija. 30 años. El incendio intencional. 30 años. Pero luego la ley lo graduó y dice 30 si ocasiona muerte, 20 si ocasiona heridas y que si yo qué, 10 si es bagatela y 5 si no hubo gran cosa. En mi ejercicio, una vez le dieron 30 años a un señor en San Pedro de Macorís que le prendió fuego a la casa donde vivía su ex mujer y cogió gasolina y se la echó por el frente y por detrás. Lo único que la mujer no estaba ahí. Y lo condenaron a 30 porque en ese caso se castigó la intención, la puesta en peligro. Pero ese señor hoy puede beneficiarse. Hoy puede decir, mire, no, que ya la ley cambió. A mí me condenaron a 30, pero ahora la ley dice que a esa acción mía solo se amerita una pena de 10. Ya quizás tiene 12 o 14, entonces sale. Ven, o sea que sí, que hay casos. Todavía, señor, le escucho ahora. No, no. No, lo que es, disculpe. Lo que pasa es, la diferencia existe en lo siguiente. Aquí nos estamos refiriendo a la norma como tal. Un cambio en la ley. Y él trae un ejemplo de un cambio jurisprudencial del cual él se puede aprovechar. Y eso es importante porque quizá todos no sabemos eso y eso es bueno que se comparta. De manera no es malo y obedece a eso mismo. Obedece al uso de la retroactividad favorable. Y eso no es malo. Usted ahora y usted después. Diga lo que quiera. No, porque es que la ley tiene que tener vigencia. Si la ley no entró en vigencia, no es ley. No. Recuerde que para que en la construcción de la ley intervienen factores. La conoce el Senado y la conoce, ¿cómo se dice? La prueba. De ahí va el Poder Ejecutivo la estudia y ahí después de ahí ya, entonces ¿qué ley? Antes no es ley, antes es un proyecto. No es usted, es el señor allá y después va usted. Vamos arriba.
Silencio, por favor. La intención es un componente general de todas las infracciones. Si no se le prueba la intención, no va a ser culpable. En este caso se le probó la intención, más allá de toda duda, y lo condenaron a 30, pero la ley que él viola no es la intención, es la ley de incendio, y esa es la que cambia. ¿Ya entendió? De manera que no importa, él sí se beneficia, porque antes tenía una pena única, una pena inamovible de 30 años, todo lo que tenía que ver con eso, y ahora ya se graduó. Es una persona aquí, estaba levantando la mano, dígame, y después usted. Uy, qué interesante, qué bueno que usted hizo esa pregunta para yo respondérsela cuando toque. Miren, miren qué es lo que sucede. Uno de los aspectos más interesantes de este curso es ese. Y viene ahí, él llegará. Esa es una de las cosas que incorpora el código, pero que ya no es nueva, porque esa posibilidad de sancionar las personas jurídicas ya existe hace mucho en el país. Sí, en muchas materias, ténganlo claro, que no es que eso llegó ahora. Ahora bien, el código regula esa situación de manera exacta, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y lo vamos a aprender. Descuide, ya eso es una realidad, ya eso no es un cuento chino. Hablando de chinos, que tienen muchas empresas por ahí que ahora van a estar en peligro. Y no se coge preso a la empresa tampoco, ni se manda para la victoria a la empresa, ni nada de eso. Hay un sistema para aplicarle sanciones a la empresa. Y otras sanciones que las padece el gerente y los responsables de la empresa. De manera que eso va a llegar. Miren, en la ley de medio ambiente que esa jovencita mencionó, cuando yo llegué, ya hay sanciones penales para empresas. Pero aquí, cuando llegue su momento, vamos a verlo relativo a la materia penal, que es lo que nos interesa. Allá usted. Posiblemente, si ese hecho se cometiera hoy, las autoridades tuvieran y los abogados que persiguen ese hecho tuvieran mejores herramientas para perseguir que la que tenemos hoy. ¿Me entiende? Porque esa misma que sanciona penalmente a las empresas y a sus responsables se aplicaría con más rigor que lo que podemos perseguir hoy, porque lo que podemos perseguir hoy es muy pequeñito, que es el homicidio involuntario. Y eso ya es otra. Si puedo, en algún momento les diré cuál es el gran problema que eso tiene. El problema que eso tiene es que son demasiados muertos. Y al ser demasiado muertos,
A menos que el gobierno no meta su mano, las reclamaciones que se hacen no van a poder ser cubiertas todas como la gente aspira. Porque si en vez de 300 y pico de gente o 400 se hubieran muerto 4, no porque 10 o 15 millones para cada uno, pero ajá. Pero fuera de eso, ellos para la imagen, para tratar de salvar eso, pudieran llamar a un entendido. Pero es que son demasiada gente, es muy difícil. Eso va a ser incómodo porque usted sabe lo que pasa por lo penal. Ya él fue sometido por lo penal, ya él pasó por el filtro de la medida de coerción y ya él está en su casa con una medida. Entonces, es más difícil. Esa es la situación. Dígame. Sí, sí, dígame.
Fíjese, el Código Procesal Penal tiene un principio para la buena fama, para la buena imagen, que obviamente se viola demasiadas veces en el país. Pero a lo que usted denuncia, yo no creo que aquí haya nadie que tenga una solución para resolver eso. Nadie. Desafortunadamente. Eso va a tener que resolverse en otras instancias. Y todavía estamos muy lejos de llegar a esa solución. Le soy sincero y le soy honesto con eso. Las personas a las que se le ficha generalmente son aquellas que son sometidas a la justicia. Y luego, cuando usted obtiene una libertad, cuando usted obtiene un descargo de esa acusación, cualquiera que fuere, hay un sistema para levantar esa ficha. La policía tiene sus formas, tiene sus controles, tiene sus maneras de cómo llevar sus registros. Y no es verdad que porque yo le diga a usted o el otro, ellos van a dejar de asentar en sus libros las novedades que ocurren en sus destacamentos. Que cogieron preso a Freddy Castillo hoy a la 1 de la noche en tal sitio, eso se va a escribir en alguna parte, eso no se va a borrar. Que se lo entregaron al coronel fulano de tal que lo fue a buscar, eso consta. Que tiene que volver mañana a las 8, que mañana a las 8 se le ponen en conocimiento al fiscal de la situación, que el fiscal dice, no, ese es un hombre serio, se vaya a su casa, que no hay problema. Pero todo eso consta. Y pretender nosotros que eso no sea así, lamentablemente es soñar con una sociedad que no es la nuestra. Esa es la verdad, monda y lironda. No hay una solución ahora mismo que ninguno de nosotros tenga para ello. Cada uno tendrá que buscar esa solución a título personal y particular. Dígame usted. Muy buena. Sí, ayude. Que acaba de acuerdo a lo que él producía para mantener la fábrica que tenía. Y salió muchísimas. Yo decía, un caso único en el mundo, no ha pasado en ninguna parte, solamente ha pasado en 3 casos,
del puente mayor que se colocó con el mismo perfil. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Intervenir, hacer una cuantificación, por ejemplo, un experto nacional como Marta como Estado comenzar de acuerdo a lo que el vehículo se pone en mercado la tarifa ya que no necesita pero puede ser un bien y nosotros llegamos porque nosotros hacemos bien nosotros sabemos que también nosotros no tenemos que Hola, hola, hola. Sobre aquellas personas que están llegando a acuerdos, en ese caso de Yexe, es lo mejor que pueden hacer mientras a la familia ya le quede fuerza para hacer acuerdos. Porque va a llegar un momento en que no van a poder hacerlo. Porque no hay cama para tanta gente. Tengan eso claro. Usted. Silencio. Bien, alineándome fundamentalmente con la pregunta que hizo el compañero, entiendo que lo que quiso preguntar el compañero es si tiene sentido que sin una sentencia de un juez, un joven se le cree un expediente en la policía. Ahora bien, porque tenemos que centrarnos concretamente en la pregunta, en la inquietud, pero es importante tomar en consideración, y no estoy defendiendo a la policía, pero es importante tomar en consideración que la policía forma parte del proceso investigativo. Es la institución que maneja el proceso investigativo, que es una fase previa a el proceso judicial y que sustenta el proceso judicial. Entonces, como entidad encargada de esa fase del proceso investigativo y como auxiliar de la Procuraduría y de la Fiscalía, la policía tiene derecho a crear una base de datos de los diferentes perfiles, de las diferentes acciones que podrían ser delictivas o predelictivas. Con esa base de datos, entiendo que se pueden generar procesos eficientes de persecución de ese predelito que es muy abundante en nuestro país. ¿De cuándo? Voy a ser breve. Fíjense, nosotros los abogados tenemos que estar firmes. Sobre todo la misma pregunta que hace el distinguido. Señores, por favor, orden. Por favor. Nos está hablando que ser claro. Un orden para que no se me viole mi derecho constitucional. Profesor, hay que escuchar. Fíjense, en el orden que se refiere al distinguido colega. Ok. En el orden que se refiere al distinguido colega, de la pregunta, es una pregunta muy importante. Ahora bien, es el abogado, y estoy de acuerdo con el distinguido colega, el abogado tiene que hacer su trabajo. Decía mi padre, el abogado no tiene que masturbarse el pensamiento para eyacular la idea. Es decir, el abogado tiene que saber luchar aquí con la Policía Nacional. La policía nosotros la conocemos, en el caso mío, no le doy mucha importancia, ni estoy de acuerdo con las investigaciones que haga la Policía Nacional. Ahora, yo como abogado,
Mi trabajo es resolver el problema y siempre lo resuelvo, no importa quién sea, porque los policías actúan de una manera y el abogado debe actuar de otra. A lo que se refiere el distinguido colega sobre lo que es, hay que saber también lo que es la política criminal. Escuchaba hoy a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y a que ellos no están masacrando a California. Entonces, eso es donde en toda parte del mundo se ve eso. De manera que nosotros, los abogados, tenemos que hacer nuestro trabajo, pase lo que pase, y luchar con todo. Cuando a mí me toca defender a un imputado, yo estoy encima hasta lograrlo. Pero cuando voy en contra de la víctima, hago mi trabajo. De manera que usted como abogado lo que tiene que hacer su trabajo, pase lo que pase, y no importa, luchar y conseguir. ¿Cogió de cáncer? Perfecto. Seguimos. Entonces, por favor, la próxima diapositiva. Este principio, el principio de irretroactividad, consigna que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que está sub judice o cumpliendo condena. Es un principio penal que protege la seguridad y la libertad, de manera que la ley beneficie situaciones del pasado, aplicando la ley penal más dulce desde el momento en que la sociedad entienda que las sanciones de un hecho deben ser menores, donde es una prohibición dirigida a los legisladores y a todos los jueces de que no pueden hacer ni aplicar la ley con retroactividad. Prohíbe la aplicación penal a hechos ocurridos antes de su promulgación. Es aquello de nullum crimen sine lege. Consigna como excepción de la prohibición referida si es para beneficiar a quien está sub judice o cumpliendo condena. Seguimos. El principio de la interpretación estricta. La ley penal es de interpretación estricta. Se prohíbe el uso de la analogía y la interpretación extensiva de la norma penal, salvo que favorezca a la persona imputada o sub judice o a la que cumple condena. En la misma dirección que la exigencia del exerta, la exigencia de que la ley penal sea estricta hace referencia fundamentalmente a la exclusión de la analogía. La analogía consiste en hacer aplicable la norma a un caso semejante, pero no comprendido ni en la letra ni en el pensamiento o el espíritu de la ley. Reconoce que la ley penal es de interpretación estricta. En consecuencia, prohíbe la analogía y la interpretación extensiva in malam parte, es decir, que perjudique a la persona imputada o condenada. Admite como excepción el uso de la analogía y la interpretación extensiva in bonam parte, es decir, si beneficia a quien está sub judice o cumpliendo condena. El principio de la personalidad de las penas. La responsabilidad penal es estrictamente individual e intransferible. Cada persona responderá únicamente por sus propias acciones u omisiones, según la disposición de esta ley. Nadie podrá ser sancionado penalmente por el hecho de otro. ¿Comentarios? No. Y cuando tu hijo mata a uno y va a la policía y te lleva presa a ti hasta que la pareja, ¿cómo se llama eso? Y una violación flagrante a ese principio.
Dígame. No importa lo que haga el menor, déjeme explicarle. Cuando un menor de edad delinque, no es responsabilidad de su papá, ni es responsabilidad de su mamá. No, sin importar la edad. Eso no se transfiere a una responsabilidad penal para los padres. Sí es una responsabilidad civil, pero jamás penal. No se le puede poner 5 cheles de multa ni un día de prisión a los padres del niño que mató 5. Incluso porque esa responsabilidad es estrictamente, es como dice ahí, nadie podrá ser sancionado penalmente por el hecho de otro. Eso no tiene ningún sapé. Ahora, esa es la responsabilidad penal. En la civil no. En la civil, el hijo suyo, si es menor de edad, usted es el responsable por los daños que él ocasiona. Ya, eso es diferente. Sí, pero lo hacen violando la ley. Seguimos. Prohíbe hacer penalmente responsable a una persona si no es por su propio hecho u omisión. Es decir, impide castigar a alguien por el hecho ajeno. Seguimos. El principio de responsabilidad. No existirá responsabilidad penal sin la realización de un hecho punible definido como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, seguimos. A nadie se le impondrá sanción ni medida de seguimiento sociojudicial en la ausencia de una acción u omisión punible. A nadie se le impondrá sanción, medida de seguridad o seguimiento sociojudicial por razones internas, tales como los pensamientos, las creencias o cualquier condición inherente a la persona que no se exprese en acción u omisión punible. ¿Entendemos? Usted piense como usted quiera y hágalo. Ahí en la mente suya, usted no puede, tiene palabras puras, que eso no se va a sancionar mientras usted. El principio de culpabilidad. Las personas podrán ser culpables de una acción o omisión si han actuado con dolo o culpa. Ninguna persona se considera culpable por la realización de una conducta cuando no le sea exigible de otro modo. ¿De acuerdo? Cuando digo dolo o culpa, ¿qué significa? El dolo es la intención. ¿Ok? Y la culpa es el hecho cometido sin intención, pero bajo su responsabilidad, que es la falta. Seguimos. La culpabilidad es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Lo que se le reprocha al hombre es su acto en la medida de la posibilidad de autodeterminación que tuvo en el caso concreto.
Todos los principios derivados de la idea general de la culpabilidad se fundan en buena parte en la dignidad humana, tal como debe entenderse en un Estado democrático respetuoso del individuo. Este Estado tiene que admitir que la dignidad humana exige y ofrece al individuo la posibilidad de evitar la pena comportándose según lo manda el derecho. O sea, sin torcerse. Establece como requisito para ser culpable a una persona de un hecho o omisión punible que lo haya realizado con dolo, o sea, con conocimiento y voluntad de realizar el verbo típico, o con imprudencia, que es la falta del deber de cuidado o debida diligencia. De una de las dos maneras. Reconoce la modalidad del tipo omisivo impropio o comisión por omisión, estableciendo que se incurre en el mismo si no se impide un resultado típico teniendo el deber de evitarlo, con lo que implícitamente acepta la postura del deber de garante. Eso se va a desarrollar con más amplitud cuando lo veamos más adelante dentro del mismo código como una de sus novedades de comisión por omisión. Esto lo que significa es que usted puede violar la ley haciendo y no haciendo. Hay supuestos en los que usted va preso y se le puede condenar por no haber hecho. Pero no se queda ahí, porque eso tiene otra partecita. Por no haber hecho lo que usted debió hacer. ¿Ya entendieron? Es una omisión. Es un no hacer. Pero aquí viene el gancho. Pero es un dejar de hacer lo que usted tenía que haber hecho. Entonces, en ese caso, tenemos por ahí varios ejemplos cuando llegue el momento para explicar eso. No, también tenemos para lo de los videos y demás, este código trae de todo. El principio de proporcionalidad. La pena debe ser proporcional al nivel de culpabilidad de la persona imputada y debe ser proporcional a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada. Esto es para los jueces, para que los jueces aprendan a usar la balanza, a buscarle la vuelta a la cosa. No puede ser igual la pena para el que mata que para el que intenta matar, porque mucho poco el que mató, porque el otro sigue vivo, o sea que ahí hay que buscarle y así en casi todos los ilícitos penales, por ejemplo en la República Dominicana hay un abanico, que la pena te dice de tanto a tanto, es para que el juez se maneje, que pondere, que le busque la vuelta a las cosas. El principio de humanidad. Ninguna persona podrá ser condenada a penas inhumanas o degradantes. Nosotros en el organigrama nuestro, en el código, no tenemos penas inhumanas o degradantes, pero ahí figura como principio. No, pero a la cárcel, lo que es degradante es la cárcel, no es la pena. El principio de resocialización. El fin primordial de la pena es la reeducación y la reinserción social de la persona condenada y no podrá consistir en trabajos forzados. Sí, pero para ti que trabaja mucho eso, toma en cuenta lo siguiente. Si el fin de la pena es la reeducación y la reinserción social,
que buscan la pena de 30 años y de 40 en el código. Porque a quién diablo van a reeducar con 30 años preso. ¿Y cuándo se va a reinsertar socialmente si entró a la cárcel con 40 y le echaron 30? ¿Cómo es? ¿Tiene? Y nunca le dieron un break. Nunca. Y el otro tuvo que echarse los 20, uno por uno. Sí. Vamos arriba. Principio de duplicidad. Mire, yo tengo un criterio muy particular, pero mucho. Yo eso quizás choca con muchas cosas, pero el que duró 10 años preso pagó todo lo que tenía que pagar en la vida. 10 años preso. Fíjense eso. El principio de no duplicidad de condena. Nadie puede ser juzgado ni sancionado más de una vez por el mismo hecho cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Non bis in idem. Ahí disfrazadito. Eso es lo que significa. Nadie podrá ser condenado por el mismo hecho más de una vez. Y el Código Procesal Penal lo lleva más lejos. Ni perseguido, ni procesado. Seguimos. El principio de favorabilidad. La ley se interpretará siempre en el sentido más favorable del imputado en Suiza. En Suiza, mi hija, en Suiza, porque lo que es en República Dominicana no hay juez del mundo que tú le pases esto, está loco. No es verdad. La ley se interpretará siempre en el sentido más favorable al imputado. Bueno, sueña Pilarín. No. Es que el juez, señores, generalmente, cuando tiene frente al acusado, lo que está viendo es un enemigo, está viendo un agente, él no está viendo un ser humano, él no está, esa no es un, no, créanme, claro, un antisocial, una gente al que hay que darle con todo. Desafortunadamente, el principio de lesividad, las conductas tipificadas como infracciones en este código solo se consideran punibles si lesionan o ponen en peligro un bien jurídico protegido. Eso significa que si usted por algún motivo viola la ley, pero ese hecho no ocasiona perjuicio ni daño de ninguna especie, no debería ser considerado delito. Pero ustedes saben que del dicho al hecho y del plato a la boca se bota la sopa. Vamos a ver, señores, ¿alguna inquietud, alguna cosa? Alguien que vaya lejos, la noche tarde, el asunto, díganme, caballero. Sí, cómo no. Porque fíjese una cosa,
aquellos políticos que ellos toman decisión para ellos liberar su participaciones de ellos, sí, hacen cosas como bulto, como estilo bulto, sí, y entonces ya eso, ellos haciendo su participación estilo bulto, sí, ya no se puede volver a conducir nada en referencia de los mismos daños o de los mismos desacuerdos que hubieron en ellos. Sí, ¿me puede dar la explicación? Explíqueme ahí, doctor. ¿Me entendieron? Perdón, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Alguien más? Fíjense, señores, esto es una reflexión muy personal de mi parte. Félix Bautista, senador por San Juan de la Maguana, sometido a la acción de la justicia por peculado, corrupción, latrocinio y todo lo que usted quiera. Liberado por la justicia luego de todas las acusaciones del mundo, luego elegido senador por San Juan y honorable senador de la República. ¿Qué pasó con ellos? Cumplió, pagó, y nadie puede decirle ladrón, porque él pasó por el filtro de la justicia. ¿Y cómo salió? Y lo peor no es, nadie puede volver a someterlo por esos hechos. Dije ese caso porque se concluyó, pero llevado ese ejemplo, voy a referirle ahora los 20 casos de corrupción que se están conociendo hoy. Cuando esos casos concluyan y concluyan con sentencias absolutorias o simple y llanamente porque se extinguió la acción penal o porque de alguna manera eso se resolvió, jamás podremos volver a señalar a esa gente de un hecho punible. Digo, de ese hecho, porque lo que es de ese, entonces son gente que se van a ir a sus casas con su funda, con su buena funda al hombro, y nadie podrá. ¿Cuál? Bueno, pero el que sale libre de ahí, que es lo que te explico, ya pagó, con eso se terminó. La idea de lesividad o dañosidad social del bien jurídico puede anunciarse afirmando que no hay hecho punible sin bien jurídico vulnerado o puesto en peligro. Lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado. Exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes, que se proyecten en la sociedad. Seguimos. El principio de intervención mínima. El derecho penal se aplicará únicamente como última ratio para la protección de los bienes jurídicos fundamentales en situaciones donde otros mecanismos legales resulten insuficientes. El Estado deberá privilegiar herramientas de prevención y resolución de conflictos menos lesivos
garantizando así la proporcionalidad y subsidiariedad en su intervención, en consonancia con los principios de dignidad humana y justicia restaurativa. Eso suena bonito, pero aquí en la realidad es tránquenlo y averiguamos después. Tránquenlo y después hablamos. Eso es todo lo contrario a lo que ese principio enuncia. El principio de territorialidad de la ley penal. La ley penal se aplicará a las infracciones cometidas total o parcialmente en la República Dominicana o cuando cuyos efectos se produzcan en su territorio, cuya extensión y ubicación están definidos en la Constitución Dominicana, salvo los casos exceptuados en tratados o convenciones internacionales adoptados por el Estado o en los principios reconocidos por el derecho internacional general y americano. También se aplicará a los casos que constituyen genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, indicados en el título 1 del libro 2, si el imputado se encuentra en el país aún temporalmente o si los hechos han sido cometidos en perjuicio de nacionales dominicanos. Este principio, señores, quiere decir que las disposiciones de este Código Penal van desde Higüey hasta Elías Piña, desde Pedernales hasta Montecristi. No se aplican en Haití, ni tienen nada que ver con Puerto Rico, ni con Estados Unidos, ni con ninguna cosa. Esa ley es dominicana para aplicarse no a los dominicanos, sino a los hechos que se cometan dentro de la República Dominicana, sin importar la nacionalidad del infractor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con esto. Señores, yo creo que hasta aquí llegó el pasaje de ustedes. Yo espero que hayan pasado un rato de conocimiento, de compartir experiencias. Esa diapositiva se pueden poner en comunicación con la señora Lucía Florentino, que se las va a hacer llegar a través de las instituciones